rapidez de cambio promedio. Para esto se necesita que hayan analizado, escuchado correctamente los videos que se les subieron también a la plataforma para que ustedes lo pudieran ver muchas veces y analizar, porque ahí yo les daba un apoyo sobre todo lo concerniente a la recta, o sea, a la función lineal, y en otro video la función cuadrática. Nos van a servir esos casos ahora para poderle dar solución o para darle seguimiento a este tema. Bien, vamos a indicarles aquí, rapidez de cambio promedio. Si una persona viaja en auto una distancia de 180 kilómetros en 2 horas, es fácil determinar que viajó con una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora. Resulta que nosotros siempre somos dados a dar un promedio. Por ejemplo, alguien hace un viaje de la ciudad de San Marcos a la ciudad capital. Sabemos que son 250 kilómetros. Y si el recorrido lo hizo en 5 horas, pues nosotros inmediatamente decimos, fue muy lento, iba tan solo a 50 kilómetros por hora, pero ese es un promedio. Lo que ocurre es que en todo el trayecto no va a llevar la misma velocidad. Por ejemplo, en las autopistas, los periféricos, en el paso de la ciudad de Quetzaltenango, en Salcajá, en Chimaltenango, pues creo que se corre un poquito más, pero en el paso por algún otro lugar, pues tiene que detenerse. Por ejemplo, allá en la ciudad de San Mateo, cerca de Quetzaltenango, con muchos túmulos, se pasará mucho más lento. Pero lo que estamos diciendo es un promedio de velocidad. Eso es lo que realmente es la rapidez de cambio promedio. Pero en nuestras funciones lo vamos a enfocar con otro propósito. Así veamos el siguiente ejemplo. Vamos a considerar que una persona viaja en auto y registra a cada pocos minutos su distancia recorrida. Es decir, él a cada momento va viendo cuántos kilómetros ya lleva desde que salió de su punto de partida. Y en cada momento va viendo cuánto es la distancia que ha recorrido a cada cierto tiempo. Entonces, la distancia, que aquí en este caso la vamos a simbolizar con una letra S, es una función del tiempo. S de t. Cuando decimos S es función del tiempo, se refiere a la distancia total recorrida en un tiempo determinado t. Ahora, en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a encontrar esta parte en una forma gráfica. Por favor, sí, así, exactamente. Ahí tenemos ahora esta parte. Si ven, la línea roja curva es lo que representa la función de la distancia recorrida en función del tiempo. Sobre el eje X, tenemos el tiempo dado en horas. Y sobre el eje Y, tenemos la S, o sea, la distancia recorrida en millas. Entonces, si vemos sobre el eje X, tenemos dividido 1 hora, 2 horas, 3 horas, y la gráfica llega hasta 4 horas. Mientras que la distancia recorrida sobre el eje Y está marcados en un punto de 50, aunque no está escrito el 50, pero es fácil determinar que ahí es 50. Luego tenemos 100, un puntito donde sabemos sería 150, luego tenemos 200 y así sucesivamente. Pues aquí podríamos analizar, por ejemplo, si nos ubicamos, ¿cuál es la distancia recorrida en 1 hora? Notamos que ha recorrido 50 kilómetros. ¿Cuál será la distancia que ha recorrido en 2 horas? Pues nosotros podríamos ver que aproximadamente son 70 kilómetros, ¿verdad? O millas, perdón, millas. Esta gráfica está dada en millas.
Si vemos el tiempo 3, para 3 horas, creo que estaría dado como en 140 millas. Y en 4 horas, la distancia recorrida ya llegaría a 200 millas. Pues esta gráfica tiene la intención de presentarnos cuál es el movimiento, cuál es la variable que ocurre en relación a las millas recorridas con relación al tiempo estipulado. Si hay algo más que explicar en esta gráfica es porque ustedes ven ahí unas líneas en color celeste. Porque nosotros en un ejemplo de acá vamos a trabajar cuál será el promedio de rapidez de este viaje en el tiempo que va desde 1 hora hasta 4 horas. Por eso es de que está marcado ahí con unas líneas de color celeste. Entonces vamos a pasar a la siguiente gráfica para poderla explicar. Vamos a, así. Si deseamos conocer su rapidez de cambio entre 1 y 4 horas de recorrido, el cambio de tiempo es 4 menos 1 y eso nos da a nosotros 3 horas. Y la distancia recorrida en ese tiempo es 200 millas menos 50 millas para llegar a 150 millas. Entonces, el promedio de rapidez lo vamos a obtener dividiendo la distancia recorrida en ese intervalo de tiempo entre el intervalo de tiempo. O sea, las 150 millas entre 3 horas nos da un total de 50 millas por hora. Eso nos está refiriendo que ese sería el promedio de velocidad en este viaje que nosotros estamos suponiendo en este ejemplo, entre el tiempo de 1 hora a 4 horas, de acuerdo a la distancia total recorrida y el tiempo transcurrido, nos da 50 millas por hora. En cuanto al promedio de rapidez, nosotros decimos entonces, la distancia en 4 horas, por eso dice S en función de 4, porque es en función del tiempo, menos S en función de 1, y lo dividimos entre 4 menos 1 para establecer cuál es la variación en el tiempo. Y así tenemos que son 200 menos 50 dividido entre 3. 50 millas por hora. Eso es lo que vemos entonces cómo obtener este promedio en el tiempo o en este intervalo de tiempo que hemos establecido. Un breve paréntesis, Marco, estamos tratando de comunicarnos nuevamente por medio de la computadora a ver si es posible que me sea mejorado el sonido. Entonces le pido que me autorice a entrar por medio de la computadora. Mientras tanto, aquí yo quiero indicarles de que si se les dijo que apagaran su cámara y algunos que silenciaran su micrófono, pero en un momento dado alguien tiene una duda, no vaya a quedarse con la duda. Por favor, puede activar su micrófono y lanzar una pregunta. Entonces, no sé si ahora me pueden escuchar a través de... Seguimos con... Por favor, no sé si estamos bien con el sonido. Sí, profe. ¿Se escucha? Se escucha, profe. Si puede continuar hablando un momentito para verificar si no se entrecorta nuevamente. Bueno, entonces yo les estaba explicando esta parte donde se les decía que la rapidez, el promedio de rapidez está dado por la distancia en tiempo de 4 horas menos la distancia en tiempo de 1 hora y dividido
entre el cambio dividido entre la variación de tiempo y nos da 50 millas por hora. Bueno, entonces, usted sigue teniendo el control de las diapositivas, ¿verdad, Marcos? Ahorita sí, profe, si gusta voy a dejar de compartir y pruebe compartir usted para ver cómo avanza. Bien. Y ya puede compartir ahora las diapositivas, profe. Bien, perdonen la interrupción. Ahora sí creo que ya tenemos bien el sonido. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. La rapidez de cambio promedio es la pendiente de la recta que pasa por el punto A, F de A y B, F de B. Bueno, aquí es donde yo les decía que de acuerdo a los videos que se les pudieron servir, donde hemos hablado ampliamente de la pendiente de una recta y también lo que vimos en clases antes de que se suspendieran las actividades en el colegio, habíamos trabajado la pendiente de una recta. Pues ahora, la rapidez de cambio promedio no es otra cosa más que la pendiente de la recta que se forma entre dos puntos que marcan el intervalo de la gráfica del movimiento. Vemos en esta gráfica la línea roja está expresando la función. Es la gráfica de la función. Y sobre el eje X ven ustedes la variable independiente y está marcado con valores A, B y pudo haber tenido otros valores, C, D, etc. Sobre el eje Y vamos a marcar F de A, que corresponde a la altura del punto que está exactamente sobre la curva roja y que en forma vertical señala el punto A. Sería este puntito que tenemos por acá. Recuerden que un punto en el plano cartesiano tiene sus propias coordenadas. Entonces, si nosotros queremos recordar cuáles son las coordenadas de este puntito rojo, pues vemos qué distancia hay sobre el eje X, tenemos A. ¿Qué distancia hay sobre el eje Y? Tenemos F de A, o sea, la función de A. Porque cuando nosotros decimos, si tenemos X y su función F de X va a ser la Y. Aquí tenemos el punto A y su función va a ser la F de A. Nos ubicamos en el otro punto siguiendo sobre la línea punteada y llegamos al puntito donde en forma vertical señala que tenemos la distancia B. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Pues son B en horizontal y en vertical es la F de B, porque lo vemos ahí sobre el eje Y. Pues ahora, si nosotros tratamos de ver cuál es la rapidez promedio entre esos dos puntos, está marcada con la línea punteada.
ahí tenemos que buscar la pendiente de esa recta que se formó entre esos dos puntos. Les recuerdo el teorema de geometría que dice, por dos puntos en un plano, pasa una y solamente una recta. Por esa razón, aquí no hay equivocación. Una recta, y esta recta le vamos a tomar su pendiente y eso nos va a dar la rapidez de cambio. Por eso, aquí en esta gráfica ven ustedes, dentro de la gráfica, lo que dice rapidez de cambio promedio es la FD menos la FA. Y lo vamos a dividir entre Profe, B menos A. profe, disculpe. Profe, perdone que lo interrumpa, fíjese. Vemos acá este momento que tenemos, porque para que nosotros podamos ver cuál será cuál será la distancia que se interesa para medir la pendiente. Recuerden que la pendiente es el ángulo, la tangente del ángulo que se ha formado entre esta recta y Profe Miguelito. Y de la tangente tenemos que valer de opuesto, que en este caso es la derecha entre F de B y F de A. Por la F de B es la distancia desde el punto que está hasta arriba hasta el X. Hasta el X. Mientras que desde la F de A es desde el puntito que está abajo hasta el eje X. Y si buscamos la diferencia entre estas dos F, nos va a dar la distancia vertical entre estos dos. Para nosotros llegaría a ser, a determinarse como el opuesto ángulo que se ha formado. Y luego la distancia en horizontal, pues solamente vamos a restar la distancia. Por eso, ¿cuál es la rapidez de F de que de opuesto y nos da en el denominador? Profe, disculpe, no se escucha nada, se escucha entrecortado. No sé si hasta aquí vamos bien con esta parte, o si hay alguna duda, pues me gustaría tener alguna, Disculpe, no se escucha. alguna idea o alguna duda que la puedan plantear. Si alguien puede activar su micrófono y si tienen alguna duda en relación a esto. No se escucha, profe. Vamos a pasar a trabajar ya unos ejemplos. Profe, no se escucha. Puede desarrollar esto. Profe, disculpe, su voz se escucha entrecortada y no se entiende nada. No sé cómo vamos, o por lo menos que me podrían decir si ahora sí me están escuchando bien. Profe Miguelito, no sé si puede escucharnos. Bueno, vamos a continuar entonces porque nadie me dijo y ojalá que no esté hablando yo solo, pero espero que sí me estén escuchando. Entonces, vamos a tratar de buscar alguna aplicación de esto que estamos. Jóvenes, vamos a comunicarnos con el profe ahorita para que pueda repetir. Ahorita vamos a verificar esta situación. La distancia que cae en 3 segundos está dada por la función d en función de t, que es igual a 16t cuadrado. Hallar el promedio de rapidez en el intervalo. Profe, no se escucha. En el intervalo
que habíamos... Ajá. Bueno, entonces, pienso que vamos a tener que adaptar por lo que la forma en que iniciamos. Sí. Vale. Señor. Entonces vamos a volver a la misma forma del principio. Bien, gracias Marcos. Estamos conectados nuevamente por celular. Perdone, profe, fíjese que no pudimos escucharlo desde que usted inició a explicar acá en esta diapositiva. Entonces yo me tomo el atrevimiento de repente de hablar por los jóvenes, pero creo que desde aquí fue que no comenzamos a escucharlo, profe. Entonces no sé si usted considere el poder volver a dar a conocer esta información, profe, porque desde ahí no pudimos escucharlo. Sí, Marcos, muchas gracias. Entonces voy a dar una nueva explicación de esta diapositiva. Bueno, sí, me escuchan, ¿verdad? Ahora sí lo escuchamos muy bien. Muy bien, sí, porque había visto aquí unos mensajes donde me decían que no. Bueno, entonces lo que voy a tratar de explicarles de esta diapositiva de nuevo, para los que no lo alcanzaron a escuchar, es que cuando hablamos de la rapidez de cambio, o el promedio de rapidez, que es diferente en distintos intervalos de tiempo. Porque el que habíamos trabajado anteriormente nos había dado un promedio de 50 millas por hora. Pero era en un intervalo que iba desde 1 hora hasta 4 horas. Mientras que en este momento, en este ejemplo, lo vamos a hacer de 2 a 3 horas, en el intervalo de 2 a 3 horas. Por eso ven ahí la parte numérica nos dice S de 3, o sea, la distancia a las 3 horas menos S de 2, o sea, la distancia a las 2 horas. Y dividido entre 3 menos 2, que nos daría el intervalo del tiempo. Y eso es igual a 140 menos 75, porque a las 3 horas llevaba un recorrido de 140 millas. Y en las 2 horas llevaba un recorrido de 75 millas. Al hacer la diferencia,
y nos da 65 millas, pero como lo vamos a dividir entre 1 hora, por eso nos queda 65 millas por hora. Y recuerden que es la misma gráfica que estamos trabajando, solo que es en diferente intervalo de tiempo. Por eso se dice acá que la rapidez promedio es distinta en los otros intervalos. Al cambiar de intervalo, puede cambiar también el promedio de rapidez. Ahora, la rapidez de cambio promedio de la función y es f de x con x igual a y x igual a b, es la rapidez de cambio promedio igual a cambio en y dividido a cambio en x. La f de b, que es el cambio, para obtener el cambio en y, vamos a ver cuál es la f de b y cuál es la f de a. Y luego dividido entre b menos a. Esto se ilustra en la siguiente gráfica. Ahí tenemos en la siguiente diapositiva, hay una gráfica que vamos a obtener para la f de b y la f de a. Entonces, si Marco me hace favor de hacer el cambio. Muy bien, ahí ya tenemos ahora el cambio de esta gráfica. Vemos que sobre el eje X tenemos los valores de la variable independiente. Tenemos valor A, valor B y pudo haber tenido otros más. Esto para generalizar. Muchos a veces en clase me han dicho, es que lo que yo no entiendo, ¿por qué dice A? ¿Por qué dice B? Yo lo que sí entiendo es cuando me dicen con números. Pero recuerden que tenemos que hacer generalizaciones, porque no siempre vamos a trabajar una misma función. Bien, entonces acá tenemos un punto A, una distancia A, llamémosle así, sobre el eje X, y para esto hay una correspondiente F de A, que vemos así sobre la línea punteada hacia arriba, y llega a un puntito rojo que está resaltado sobre la gráfica curva. Y si hacemos la comparación hacia el lado izquierdo, ahí tenemos la F de A. Esa es la función de A. Si seguimos sobre el eje X, encontramos el punto B, la variable independiente B. Para esta variable independiente va a haber una dependiente, que es la f de b. Vean ustedes sobre la curva roja, hay otro puntito que llevándolo directamente en sentido vertical, llega al eje X en el punto B. Y si lo vemos hacia la izquierda, vemos que conecta con f de b. Recordemos que aquí tenemos dos puntos marcados sobre la curva de la función. Y esos dos puntos nos garantizan, de acuerdo al teorema que manejamos en geometría, por dos puntos en un plano pasa una recta y solamente una recta. Pues del punto que va de A con f de A a B con f de B hay una línea. Ahí tenemos una línea. Y si nosotros le buscamos la pendiente a esa línea recta, estamos encontrando nuevamente la rapidez de cambio promedio. Por eso se les había sugerido ver los vídeos que se les facilitaron y analizarlos, porque ahí en uno de ellos trabajábamos, ahí tratamos sobre la pendiente de una recta y ahora nos es importante la pendiente de la recta. Bien, ahora, para poder determinar esta rapidez de cambio promedio, entonces necesitamos saber cuál es la diferencia entre la f de b y la f de a. Y eso nos va a dar el dato para el numerador. ¿Y cuál es la diferencia de b y a? Que nos va a dar el dato en x. Prácticamente ahí estamos formando los dos catetos de un triángulo rectángulo. F de B menos F de A nos va a dar el cateto opuesto y B menos A nos dará el cateto adyacente. Si dividimos esas dos diferencias, vamos a tener exactamente la tangente
del ángulo. Y esa no es otra cosa más que la pendiente de la recta. Y ahora para nosotros, ese es el promedio de la rapidez de cambio. Bueno, aquí no sé si va a ser posible que alguien me pueda hacer alguna pregunta o tal vez se la hacen llegar a Marcos y él me podría indicar si hay alguna duda para que yo pueda seguir aclarando. Si ya estamos bien con esta parte, pues nosotros vamos a darle seguimiento entonces a las diapositivas. Pero si hubiera alguna duda, pues cualquier estudiante puede activar su micrófono o mandarle un chat a Marcos y él podría indicarme si hay alguna duda en alguna parte. Bueno, entonces ahora tenemos la siguiente diapositiva, en donde ya vamos a hacer una aplicación de esto. Dice, se deja caer un objeto desde un edificio alto. La distancia que cae en t segundos. Al decir t segundos, esa t es como decir cuánto ha caído en 5 segundos, cuánto ha caído en 3 segundos o qué distancia ya cayó a los 8 segundos. Pero nosotros decimos t para generalizar cualquier tiempo. Entonces, la distancia que cae en t segundos está dada por la función d en función de t, o sea, la distancia en función del tiempo. Y esto es 16t cuadrado. Esta es una función, pero yo quise trabajar este ejemplo para acá con ustedes porque este ejemplo es muy conocido, eso es de física. Vamos a hallar el promedio de rapidez en el intervalo desde 1 segundo hasta 5 segundos. Es decir, ¿cuál será el promedio de velocidad que ese objeto que va cayendo tiene desde 1 segundo hasta 5 segundos? Es en ese intervalo. Entonces, vamos a trabajar la distancia a los 5 segundos menos la distancia en 1 segundo. Y lo vamos a dividir entre la diferencia de 5 menos 1. Así tendríamos 16 por 5 al cuadrado. Ahora, ¿por qué 16? Porque esa es la función que estamos trabajando. Recuerden que dice 16t cuadrado. Solamente sustituimos la t por el tiempo, 5, y siempre va al cuadrado. Y menos 16 otra vez, porque sigue siendo la misma función, por 1, que ahora es nuestro tiempo, y elevado al cuadrado. Y dividido entre 5 menos 1. 5 al cuadrado es 25, y al multiplicarlo por 16 nos da 400. 1 al cuadrado es 1, y al multiplicarlo por 16 sigue siendo 16. Entonces, 400 menos 16, y dividido entre 4, por eso les pedí que tuvieran su calculadora. Ustedes hacen la resta, 400 menos 16, y a esa diferencia la dividen entre 4, y se dan cuenta que obtienen 96 pies por segundo. Esto da a entender que desde 1 segundo de tiempo hasta 5 segundos de tiempo, el promedio de la velocidad de ese objeto que va en caída libre ha sido de 96 pies por segundo. Es decir, estamos suponiendo que llevaría la misma velocidad en todo momento. Si así fuera, esa velocidad es de 96 pies por segundo. Aunque ustedes ya saben perfectamente que un objeto en caída libre no lleva la misma velocidad siempre. Su velocidad va en aumento porque es acelerado. La aceleración se la produce la gravedad. Con esta intención, yo había preparado aquí para ustedes unas vistas, pero únicamente así en papel, porque yo pensaba hacer el intercambio aquí con la gráfica en la computadora. Lamentablemente la computadora fue la que no me dejó participar bien. Pero, ¿qué haríamos nosotros para poder identificar esta función? Yo solo quiero recordarles, y ustedes me dirán si estamos en sintonía. ¿Cómo averiguamos nosotros la altura que va cayendo un objeto
en caída libre. Pues la fórmula, muchas veces decimos fórmula, yo siempre digo, la ecuación que nos representa esto es H es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por la gravedad, un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Pero como la velocidad inicial es 0, entonces velocidad inicial por tiempo se anula. Y nos quedaría únicamente que la distancia que va cayendo un objeto en caída libre es solamente un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, ¿por qué elegimos aquí en la diapositiva que estamos analizando? ¿Por qué dijimos que d en función de t es 16t al cuadrado? Porque en este caso estamos tomando la gravedad en pies por segundo cuadrado. Y ustedes saben que la gravedad en pies por segundo cuadrado es de 32 pies por segundo cuadrado. Pero como es un medio, por eso le hemos dicho 16t cuadrado. Entonces ven ustedes que esto que aquí se presenta no es más que una aplicación de una función, porque todo esto es lo que ustedes manejan en otras ciencias, en física, en estadística, en química, todo es función con una variable independiente y una variable dependiente. Aquí lo que hemos analizado es la función de la distancia en función del tiempo. La variable de la distancia en función del tiempo. Entonces, sigamos. La distancia a los 5 segundos menos la distancia en un segundo, que nos daría 400 menos 16. O sea, cuando un objeto viene en caída libre, en un segundo ha caído 16 pies. Pero a los 5 segundos ha caído 400 pies. Entonces, ¿qué distancia ha recorrido entre un segundo y 5 segundos? Pues tendría que ser 384, ¿verdad? 384 pies. Pero como ese espacio de tiempo son 4 segundos, si lo dividimos, nos da el promedio de su velocidad. Me detuve un momentito acá porque ustedes deben de tener claro que lo que estamos hablando de rapidez de cambio promedio no es más que otra cosa, no es más que el promedio de lo que ocurre en una variación de un intervalo de tiempo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, calcular la rapidez de cambio promedio para la función f de x, que es el cuadrado de x menos 3. Entre los puntos x igual 4 y x igual 7, y otro ejercicio entre los puntos x igual 1 y x igual 3. O sea, aquí vamos a hacer 2 ejercicios para este mismo ejemplo. Antes analicemos la gráfica. Ven ustedes, es la parte de un plano cartesiano. Tiene su eje X, su eje Y. La línea que está en rojo es la gráfica de una función. Esta es una parábola. Aquí nos ha dicho, la f de x es el cuadrado de x menos 3. Recuerdo que en el video que se les proporcionó, se decía, si la x se hace acompañar de un menos 3, entonces la gráfica está corrida 3 unidades a la derecha. Y vean ustedes justamente el vértice de la parábola está en el punto 3 en el eje X. Ahora, de esta gráfica se han marcado 4 puntos. Una donde está 1 en X y luego tendríamos que buscar cuál es la f de 1.
¿Dónde está 3 en X y cuál es la f de 3? 4 en X y la f de 4. Y por último, 7 en X y la f de 7. ¿Por qué razón? Porque estos ejemplos nos estaban proponiendo, primero, que busquemos la rapidez de cambio promedio en el intervalo con X igual 4 y X igual 7. Si ustedes ven ahí, desde el punto 4 en X al punto 7 en X, se ha trazado una línea en celeste, una línea punteada. Esa es la línea que va a pasar por estos dos puntos. Si logramos determinar la pendiente de esta recta, esa es nuestra rapidez de cambio promedio. Entonces, igual para la otra, para el otro ejemplo, tenemos desde la f, la variable x en 1 y la variable x en 3. También tiene ahí su línea punteada correspondiente y la pendiente de esta recta nos va a determinar la rapidez de cambio promedio. En la siguiente diapositiva vamos a analizar estos ejemplos. Ya lo vamos a hacer numéricamente. Ahora dice, las soluciones son las siguientes. Las soluciones son estas. Para el primer ejemplo, recuerden que se nos pedía que trabajáramos el intervalo desde 4 hasta 7 en X. Entonces, ¿cuál es la f de 7 y cuál es la f de 4? Hacemos la diferencia entre estos para obtener el valor en Y. ¿Y cuál es la diferencia entre 7 y 4 para obtener el valor en X? O lo que podríamos decir, el valor del numerador y el denominador que nos va a dar a nosotros el dato numérico. Para esto, recuerden que la función decía x menos 3 al cuadrado. Entonces ahora vamos a sustituir la x por 7. Tenemos 7 menos 3 al cuadrado. Y le vamos a restar 4 menos 3 porque era x menos 3. Y ahí teníamos nuevamente sustituyendo la x por su valor correspondiente que es 4. Pues bien, cuando decimos 7 menos 3 nos da 4. Al elevarlo al cuadrado tenemos 16. Ahí encuentran ustedes ese valor en la parte de abajo. Y cuando tenemos 4 menos 3 nos da 1 y al elevarlo al cuadrado sigue siendo 1. Por eso tenemos 16 menos 1, que serían 15. Y al dividirlo entre 3, que es la diferencia entre 7 y 4, obtenemos 5. Para este ejemplo, entonces, la rapidez de cambio promedio es de 5. Pasando a analizar el otro ejemplo. Si pasamos a analizar el otro ejemplo, vamos a tener la f de 3 menos la f de 1. Pero como sigue siendo la misma función, entonces nos queda 3 menos 3. 3 menos 3 nos da 0. Y al elevarlo al cuadrado, 0. Para la f de 1, entonces tendríamos, sustituimos la x por 1 y tendríamos 1 menos 3, nos queda menos 2. Pero al elevarlo al cuadrado, nos da más 4. Pero la fórmula dice que a la f de 3 le vamos a restar la f de 1, entonces a 0 le vamos a restar 4. Y lo vamos a dividir entre 2, que ese es el valor del intervalo del tiempo, o de la variable x, 3 menos 1. Y entonces nos ha quedado menos 2. ¿Por qué salió negativo? Si ustedes recuerdan la gráfica, o si Marco nos hace favor de regresar un poquito a la gráfica. Este segundo ejemplo, nuestra recta que está marcando o que está pasando por los puntos, tiene una pendiente negativa. En uno de los videos se les habla de pendiente negativa. ¿Cuándo la pendiente es negativa? Cuando la gráfica es descendente o decreciente. Y ustedes ven efectivamente ahí, para ese valor o para esa recta, es descendente. Entonces ven, aquí no nos ha variado absolutamente nada.
nos queda tal y como se dijo en el video de la recta, que su pendiente es negativa. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros tener otro ejemplo? Porque las gráficas, pues hasta aquí llegamos, las diapositivas. Yo les había preparado acá para proyectarlas desde la computadora otras vistas. Las acabo de escribir en papel, no sé si es posible, Marcos, que alguna aplicación que usted me permita desde ahí para poder... Que pudiera, profe, desde la cámara de su teléfono, solamente que en la pantalla usted va a ver un icono de una camarita. Ajá. Y puede presionarlo para que seleccione la cámara de atrás de su teléfono y así ya va a poder observarla. Exacto. Correcto. Y ahorita yo voy a compartirlo acá. Muy bien, muchas gracias. Entonces, así podríamos nosotros poder observar que el tiempo de caída en función de la altura, aquí repito la ecuación que hace un momento tomamos en cuenta, dice h, o sea, la altura que va cayendo un cuerpo en caída libre es velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Pero como la velocidad inicial en caída libre es 0, se anula ese primer factor. Velocidad inicial por tiempo. 0 por cualquier tiempo nos da 0 y nosotros lo hemos anulado. Ustedes ven acá, yo le puse una linita con lapicero para que se dijera que eso queda anulado. Entonces, tengo en el lado izquierdo gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2. ¿Por qué dividido entre 2? Porque es lo mismo que decir un medio. Y esto es igual a la altura menos la velocidad inicial por tiempo, que les repito, yo ya la he anulado acá, porque esto efectivamente ahora vale 0. Así me queda ahora gravedad por tiempo al cuadrado. Le he quitado el 2, que aquí está dividiendo, acá pasa a multiplicar y ahora tengo 2 veces la altura. Así digo, gravedad por tiempo al cuadrado es 2 veces la altura. Despejo, t cuadrado es igual a 2 veces la altura dividido la gravedad, porque la gravedad aquí me estaba multiplicando, ahora aquí pasa a dividir. Pero como tengo t al cuadrado y yo necesito saber solamente t, entonces le saco raíz cuadrada, ¿verdad? Así digo, t en función de h, o sea, el tiempo en función de la altura, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido la gravedad. Muchos de ustedes dirían, esta fórmula ya me la sé, pero ojalá no se la haya aprendido únicamente de memoria. Aquí estamos tratando de desglosarla, de dónde se ha originado. Entonces, esta es la parte que nos dice cómo llegamos a calcular el tiempo de caída libre en función de la altura. Recuerden, está en función de la altura. Ahora, vamos a aplicar un ejemplo de esto. Y tendríamos, ¿en qué tiempo cae un objeto desde una altura de 18 metros? Tenemos acá nuestra ecuación, o si ustedes quieren llamarle fórmula, si se los han indicado. Dice, la altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Pero como la altura es conocida, 18 metros, aquí le escribo menos 18 metros, porque
recuerden que el objeto va cayendo de arriba hacia abajo. Entonces, todo lo que se mide de arriba para abajo es negativo. Es igual a 0 porque velocidad inicial por tiempo se anula por ser velocidad inicial 0, más un medio de la gravedad. Aquí estoy tomando la gravedad en metros por segundo cuadrado, que son 9 menos 9.8. La gravedad siempre es negativa. Menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Y siempre multiplicado por tiempo al cuadrado. Ahora, para despejar tiempo al cuadrado, lo tenemos acá. Este factor, menos 4,9 metros por segundo cuadrado, está multiplicando, pasa a dividir menos 18. Y si tenemos menos 18 dividido entre menos 4.9, por ley de signos, ya tenemos un valor positivo. La división de esto nos da 3.673 segundos al cuadrado. Pero como queremos solamente el tiempo, entonces le sacamos raíz cuadrada al tiempo y sacamos raíz cuadrada al otro miembro de la ecuación, porque todo tiene que hacerse con raíz cuadrada. No se vale sacarle raíz solo a un miembro y al otro no, porque ahí estaríamos prácticamente anulando la ecuación, anulando la igualdad. Y al sacarle raíz cuadrada t cuadrado nos queda t, y la raíz cuadrada de 3.673 segundos cuadrados, la raíz del valor numérico es 1.92 y la raíz cuadrada del segundo cuadrado vuelve a ser solamente 0. Esto si lo hemos hecho con todo el procedimiento de la ecuación de la altura, conociendo la velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. Pero la aplicación de la función, la que hemos deducido nosotros en el ejemplo anterior, dice, tiempo en función de la altura es la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido la gravedad. Entonces, 2 veces la altura sería menos 36 metros. Y la gravedad, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Yo aquí les escribo solamente segundo cuadrado porque ya he hecho la conversión acá. Tengo metros en el numerador y metros en el denominador. Se cancelan y me queda solamente segundos cuadrados. Divido menos 36 entre menos 9.8, vuelvo a obtener 3.673 y me queda segundos cuadrados. De tal manera que al sacarle raíz cuadrada, tiene raíz el valor numérico y tiene raíz la dimensional porque está en cuadrado. Y tenemos 1.92 segundos, que es el mismo resultado que habíamos obtenido en el otro ejemplo donde hemos trabajado la ecuación completa. Y aquí la estamos trabajando únicamente con aplicación de la función que hoy hemos trabajado. Espero que con esto pues se haya podido ampliar un poquitito la parte de la información, porque les digo, pues lástima, me falló esta vez la computadora, ya no pude proyectar estas imágenes, pero las traté de copiar aquí en el cuaderno y gracias a la colaboración de Marcos yo se las pude hacer llegar. Nuevamente dejamos aquí abierto el tiempo para ver si alguno de ustedes presenta alguna duda, pues la podemos vamos a ver si me vuelve a dejar 3. Pues estaba diciéndoles que si alguien tiene alguna duda, pues vamos a tratar de darle la solución. ¿Cómo puedo quitarle la...
problema es que me vuelve a sacar otra vez esto. Únicamente hay un par de comentarios que está bien, profe, que no tienen dudas. Igual recordarle a los jóvenes que las clases quedan grabadas en el canal de YouTube para que puedan verlas después. Ah, bueno. Entonces, mientras tanto, puede ser que alguien sí vaya a manifestar alguna duda. Y si no, pues, tal y como lo hicimos con los temas anteriores que se les asignó para estudiar en casa, yo agradezco a todos los jóvenes que me escribieron sus dudas y yo pude mandarles alguna solución. También ahora podría hacer lo mismo, si mantienen alguna duda, pues ahí sí que tómense su tiempecito para escribirme un mensaje y yo con mucho gusto les atiendo y trato de dar la aclaración correspondiente. Por otro lado, también quiero decirles que como un apoyo o como un reforzamiento de este tema, voy a pedirles a todos los jóvenes que realicen el ejercicio del libro que se les proporcionó desde el principio como apoyo bibliográfico, el precálculo de Stewart. Recuerden eso en el aula virtual, en enlace, ustedes encuentran el link para poder accesar al libro. Ustedes ya lo han hecho. Pues ese mismo libro, en su página 177, por favor tomen nota, la página 177 está el ejercicio 2.4. Voy a solicitar que realicen únicamente del número 1 al 22, del 1 al 22. En todo caso, yo también voy a publicar esta tarea en el aula virtual, pero para que ustedes empiecen ya a trabajar en esto, pues me estoy adelantando a decirles. El ejercicio 2.4, la página 177, van a realizar únicamente del 1 al 22. Y repito, está abierto el diálogo para cualquier duda que deseen consultar. Estoy a sus órdenes.